Les agradezco a todos, a todas, por estar aquí en el Instituto Ravignani. Esto es un, digamos, algo así como la primera actividad importante de mi gestión, porque asumí hace apenas unos días la dirección y bueno, se imaginarán que, en fin, entre una cosa y otra, la verdad que es un gran orgullo tenerlo aquí a Carlos justamente para este estreno, por lo menos, digamos, de la gestión mía. Gracias, sí. Genial, sí. Bien, bueno, es un gran gusto tenerlo otra vez aquí a Carlos. Carlos, como ustedes saben, es uno de los referentes más importantes de todos los temas que tienen que ver con historia económica y sobre todo banca y moneda y demás para América Latina. Tiene una cantidad de libros que, bueno, no los voy a abrir con todo porque, bueno, es enorme. Y lo que sí quisiera destacar, que recientemente se ha instituido el premio Carlos Marichal a los investigadores en historia económica, lo estableció la Asociación Mexicana de Historia Económica. Yo creo que es no solo un gran reconocimiento a un colega que es importantísimo, sino también una forma de impulsar estos estudios entre los jóvenes, que yo creo que desgraciadamente en los últimos años ha un poco caído el interés y me parece que es algo realmente, digamos, que debería revertirse. Así que bueno, los dejo entonces con Carlos. Les agradezco también a Andrés Regalski y a Marcelo Ruggier que aceptaron hacer los comentarios. Esto va a ser una charla más bien informal. En todo caso, va a ser una presentación, por lo menos de parte importante del libro El nacimiento de la banca en América Latina, que ustedes conocerán porque salió hace unos años. Pero me parece que lo interesante aquí va a ser el intercambio y sobre todo, bueno, en fin, esta nueva vuelta de tuerca sobre un libro que ya tiene, en fin, un tiempo y que seguramente Carlos, como recién me decía, le va a hacer unos agregados muy, muy interesantes dentro de poco. Así que bueno, comenzamos. Bueno, quiero agradecer en primer término a Julio y al Instituto Ravignani por la oportunidad de celebrar un conversatorio con dos grandes amigos y colegas y con los que nos hemos comprometido en muchos libros académicos y alguno que otro de tipo indirectamente político, Marcelo y Andrés. Sé que este es un momento especialmente difícil en la historia y la vida contemporánea en Argentina, y de eso tengo una idea fresca y personal, porque el domingo mis cuñados me instaron a acompañarles en esta marcha gigantesca del 24 de marzo, y dicho sea de paso, todavía me duelen los pies un poco, porque mi cuñada en particular es fanática en las marchas. En fin, si bien el momento es muy complicado, pensé que podía ser oportuno presentar mi libro, ya que iba a estar en La Plata y Buenos Aires unos pocos días, más bien por motivos familiares. Yo no me he salido de México casi en los últimos años. Hace un año hice un viaje fuera para otra cosa, pero a España, no aquí. Y a Argentina no he vuelto desde hace mucho, ¿no? Aunque estuve en Río Cuarto virtualmente. Pero en realidad, más allá del libro que se publicó ya como en el 2019, y ha tenido poca circulación porque, como saben, los libros que se imprimen hoy en día circulan poco, ¿no? Yo lo trato de mover con PDFs y listo. Cualquiera que tiene interés en recibir el PDF, yo les pediría que le pongan en una lista. Yo tengo aquí una... O tú podrías recoger, pero ya que estamos, si quieren, me ponen el nombre y el mail, ¿no? Y yo les mando el PDF, ¿no? El libro, como saben, se llama El nacimiento de la banca en América Latina, finanzas y política en el siglo XIX. Pero más allá de discutir el libro con Marcelo y con Andrés, me interesaba comentar algunos aspectos también del futuro de la historia bancaria, financiera y de crédito. Bueno, Julio ha dicho que no hay suficiente gente trabajando, sea en este campo o quizás en historia económica, pero en mi experiencia en México es que hay cada vez más. No son muchos,
son campos especializados, lo son en historia económica. La historia financiera siempre ha sido un campo limitado en cuanto al número de investigadores, pero se vincula con todos los otros campos. Y yo también quiero tener una idea de qué es lo que Rogalski y Routhier piensan sobre el futuro potencial de hacer trabajo en este terreno. El título del libro, Nacimiento de la banca en América Latina, evidentemente indica lo que me interesaba, que era el problema de los orígenes, o sea, la génesis de la banca y del crédito en la economía moderna latinoamericana. ¿Qué sector, el financiero, que no ha parado de crecer? En el siglo XX el crecimiento ha sido exponencial, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y sobre todo desde los últimos 40 años. Y hoy en día, pues, el papel de la banca y la banca global, pues, es uno de los elementos claves en el capitalismo global. No hay símbolos mucho mayores, aparte de Google y Amazon y las demás grandes empresas, los bancos globales, cómo están dominando gran parte de la economía internacional. Pero es un tema que, por lo tanto, es complicado. Quiero citarles, digo, hoy en día tocan directamente a la mayoría de la población económicamente activa, a través del manejo de cuentas corrientes, créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, cajeros automáticos y toda la parafernalia de las finanzas modernas. Además, los bancos vinculan a las naciones y sus economías con el nuevo universo de la economía globalizada. Pero hay que reconocer que esto no es un fenómeno antiguo, es un fenómeno bastante reciente en Latinoamérica, con variantes por países. Es decir, la bancarización y el acceso al crédito bancario, no digo el crédito personal, es otra cosa, es bastante reciente. En México, este proceso es especialmente reciente por ser un país que experimentó un desarrollo capitalista lento, muy lento, en el siglo XIX y todavía durante buena parte del siglo XX. Esta lentitud se explica por muchos motivos, pero quizás el más sintomático, el elemento más sintomático es que hasta 1940 el país estaba compuesto por una población que era de más del 70% de campesinos pobres. El sector bancario les era realmente ajeno. No el crédito, porque hay muchas formas de crédito, pero el sector bancario sí. Y en cambio, el sector bancario que sí existía, pues era algo que era, digamos, común para el 10% de la población, no más, de la más rica, urbanizada, profesional y mercantil. El desarrollo urbano e industrial de la segunda mitad del siglo XX cambió esta situación, pero realmente solo fue en los últimos 30 años del siglo pasado que una proporción de la población ya importante y luego dominante abrió cuentas bancarias. Clara señal de entrar en el capitalismo, digamos, moderno, como definamos este término. Más recientemente, con los cajeros automáticos y la banca en línea, el uso de la banca en los celulares y todo, las operaciones financieras se universalizaron. Pero eso es característico mundialmente. Ustedes saben, en China ya se paga todo con tarjeta. O sea, es un fenómeno increíblemente rápido de bancarización, de financiarización de la población, cuando antes solo una porción muy chiquita participaba. Ahora, eso es México. En contraste, en la zona litoral de Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, este proceso tuvo más trayectoria y recorrido. Podría decirse que desde el último tercio del siglo XIX ya comenzó a difundirse la banca en forma importante en el Río de la Plata. No hace falta mirar más allá del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de su extensión y la cantidad de sucursales que tenían. Luego, claro, Banco Nacional y luego Banco de la Nación. En 1910 Argentina era el país más bancarizado, como dirían los economistas, claramente de América Latina, ¿no? Y el Banco de la Nación, no sé cuántos, o tú sabes cuántos sucursales tenían, pero en 1914 debe tener 200, ¿no? O 150. Y es mucho más que cualquier otro país de América Latina, ¿no?
Y la ventaja con el estudio de un banco como el Banco de la Provincia de Buenos Aires y de sus magníficos archivos históricos bueno, están aquí a la vuelta, es que arrancan desde 1824, lo cual da la pauta de la antigüedad de la banca en Argentina. Hay unas características diferentes país por país. Argentina en realidad tiene el sistema bancario más antiguo junto con el de Brasil, ¿no? Eso vale la pena tenerlo en cuenta si hace uno historia comparada o da una clase tratando de comparar por sectores, ¿no? Y ver cómo se hace la historia comparada, que es un tema al que quiero referirme en un ratito. Al hacer los trabajos sobre historia bancaria comparada, me fui dando cuenta que el campo tenía aún más recorrido y que existían muchos capítulos no escritos de la historia económica y financiera latinoamericana. ¿Por qué? Porque la historia bancaria y financiera es la última de la historia económica. Antes se han hecho trabajos sobre casi todos los otros sectores. Por los motivos que sean, y yo no quizás ustedes me lo pueden explicar, la historia bancaria y en menor grado la historia financiera es la última. Historia agraria, historia minera, historia industrial, historia del comercio, todos los distintos sectores importantes productivos y muchos mercantiles han sido trabajados en distintas fases en los últimos, digamos, 40, 50 años, digamos, como historiadores económicos más profesionales, ¿no? Pero la historia bancaria es como la última, ¿no? No creo que sea enteramente singular el caso de América Latina. En Europa y Estados Unidos también llegó más tarde la historia bancaria financiera. Pero hoy en día la bibliografía es realmente muy importante en esos casos. Y en América Latina, pues sí, tiene recorrido, pero no suficiente. Y por eso yo les he pasado unas hojitas, ¿no?, de una página web que yo armé, que se llama Historia, ahí está, ¿no? Los que quieran, pues ahí lo tienen. Sí, pasan. Se llama H Bancaria y tiene colaboraciones de gente de distintos países de América Latina y básicamente tiene una revisión global por cada país, una historia bancaria, no todos, pero un buen número. Queremos agregar a esa página bibliografía, estadísticas, etc. Yo pedí a cada persona que había trabajado el campo que autorizaran, por ejemplo, los Excel. Agarramos, por ejemplo, lo de Cortés Conde en sus libros, lo pusimos en Excel, las tablas, porque si no, ¿dónde los encuentras, no? Y eventualmente habría que construir unas bases amplias. Las estadísticas históricas, sobre todo de economía, pero también de demografía en América Latina, están muy atrasadas, ¿no? Hay trabajos, se han hecho trabajos específicos, pero a nivel global, como bases de datos, pues Chile tiene una que hizo José Díaz, pero no es completa. En Colombia Meisel hizo una que es bastante buena. En México no tenemos series, hemos dedicado varias. Argentina a mí me parece que tiene series, pero son aisladas, ¿no? Brasil en IPA Data, creo, tiene unas series bastante buenas, pero compárenlo con lo que hay en otros países, ¿no? Y hay fuerte contraste. Y eso hace a futuro que para la gente, no solo en historia económica, sino en economía, tienen problemas, porque por ejemplo no tenemos un PIB para México de 1820 hasta 1900. No hay. No, puedes calcular lo que quieres, pero no hay. Entonces se necesitan gente como Leandro Prados o otros que hagan la estimación. La información es muy defectuosa, la de México es muy mala, ¿no? Porque hay unos huecos enormes de publicaciones de la documentación de 1820 a 1870, 80. Después empieza a mejorar, ¿no? Esa es la experiencia de Sandra Kunz, que para hacer la reconstrucción de la historia del comercio exterior de México, dijo, no, esto no se puede hacer con los datos que tenemos aquí, solo publicados por el ministerio. Y entonces se fue a ver
las fuentes externas y reconstruyó comercio exterior de Inglaterra, de Francia, de España, de Alemania, de Estados Unidos con México para comparar con los datos, entre comillas, oficiales mexicanos. Con eso ya pudo sacar estimados de en qué periodo empiezan a ser buenas las series, ¿no? Ese es un ejemplo, pero en la historia, por ejemplo, bancaria o financiera también se necesita ese tipo de trabajo, que hagan series de largo plazo. Es un trabajo para las nuevas generaciones, porque están metidos en el tema del Excel y de todo el manejo que facilita muchísimo el trabajo, pero para mi generación, por ejemplo, es complicada, ¿no? Porque armamos series por sectores y no intentamos, ni tenemos los recursos. Casi en ningún país hay alguna instancia que apoya suficientemente eso. INEGI en México, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, tenía unas estadísticas colgadas, defectuosas, parte vinculaban cosas que se habían hecho en el Colegio de México y en otros lugares, actualmente no se pueden ver. No hay interés en general por las instituciones por ese tema. Y ese me parece un problema a futuro importante para las asociaciones. O sea, las asociaciones debieran ponerse de acuerdo en discutir esta temática. Yo estoy proponiendo, ya se lo he propuesto a varias personas, que a partir de, al menos de enero del 25, empecemos a pedir a la gente que ha trabajado estos temas que se metan, ¿no? Por ejemplo, le pedí a Leandro y le pedí a Antonio Tena y le pedí a Adolfo Meisel y me dijeron que sí, que les gusta la idea. Me imagino que a Julio le va a parecer bien. Y lo mismo podemos pedirle a José Díaz. Y de esa manera las asociaciones por lo menos pueden en un webinar. Nada de viajes y etcétera. Aunque a la gente le gusta viajar, pero ya no hay dinero en general para eso. Y el webinar sirve, ¿no? Discutir en línea y con gente en Europa que ha hecho ese tipo de trabajo. Presentan 45 minutos, no extenderlo demasiado y luego abrirlo a preguntas. ¿Qué problemas enfrentaste? Carreras, por ejemplo, en Barcelona, en hacer las estadísticas históricas de España, ¿no? Realmente no sabemos. Y Carreras ya está grande, ¿eh? Si no le preguntamos pronto, no nos va a decir, ¿eh? La base está completa, es un PDF grande. Pero si lo buscas, no lo vas a encontrar fácilmente. Entonces yo creo que también las asociaciones tienen que hacer ese tipo de cosas, de colgar las bases que existen de estadísticas históricas. Sin eso, tampoco podemos hacer comparaciones. Y tampoco podemos saber cuál es la metodología para construir un PIB de 100 años, desde 1820 o 30, sin que tengas toda la información que tienen otros países. Pero gente como Carreras o como Leandro, etcétera, hacen los cálculos y hacen la mejor aproximación posible. Y otra gente vendrá después también que hace un cálculo más fino. En banca, pues yo creo que hay que hacer algo por el estilo y por eso, como estamos atrasados en América Latina, hice esta página de H Bancaria, porque cualquiera que se mete ahí puede ver bibliografía, puede comparar, puede ver, es como una pequeña wiki de historia bancaria, ¿no? Y entonces el que se mete no tiene que estar ahí buscando un montón de cosas sin saber hacia dónde va. Pues ahí lo tiene inicialmente y puede agarrar el tema que le interesa y decir, bueno, aquí tengo unas referencias, me orienta bastante y voy por el camino que quiero, ¿no? En fin, ese es un poco el propósito de esa página web. En cuanto a lo del libro, me refiero en el primer capítulo a no solo la historia de la banca, sino del crédito. ¿Por qué? Porque si bien la banca aparece en América Latina un poco más tardíamente que en algunos otros países, los países capitalistas más avanzados, aunque no muy atrasados, en América Latina se crean 100 bancos comerciales entre 1850 y 73. Esa es la época de la revolución bancaria en Francia, Bélgica. Bueno, empieza en España. En España se crean 20 y tantos bancos, pero nada más. Etcétera, ¿no? Claro que en Estados Unidos ya había para 1850 como 800 o 1000 bancos, ¿no? Pero el sistema norteamericano es especialmente atomizado, ¿no? Entonces es muy raro, ¿no?
pero vale la pena conocerlo. Es muy diferente del británico, que era con sucursales, y entonces tienes muchos menos bancos. Pero en total el número de oficinas no es muy diferente en cuanto a la relación con la población. Lo mismo pasa en Francia, excepto que ellos tenían menos sucursales, los bancos, tenían muchos más banqueros comerciantes locales que abrían oficinas. Y alguien al cálculo, uno de los que hizo un trabajo sobre el Banque de France, que tiene unos archivos increíbles, calculó que había una cantidad equivalente a 200 o 300 oficinas bancarias en 1850. Más allá de que en ese momento se crea el Crédit Foncier, el Crédit Agricole, empieza el comptoir d'escompte, etc. Se crean muchos bancos grandes, ¿no? En Alemania todavía no, eran sobre todo comerciantes banqueros en los pueblos, ¿no? Pero es la época que empieza. Para 1870 en Alemania, Disconto, Deutsche, todos estos son los que se crean. Entonces, en América Latina, ya desde 1800, bueno, en el caso de Argentina, 54, Banco de la Provincia, Banco do Brasil del 50, en Cuba, los años 50, el Banco Español de La Habana y luego los otros bancos, se van creando. Y ese es el tema medular del libro. Pero yo empiezo con el problema anterior, el problema de dónde vienen y qué tipo de sistemas de crédito, porque los bancos no nacen de nada, digamos, ad nihilo, no me acuerdo cómo se dice, pero no nacen de generación espontánea, nacen dentro de un sistema de crédito. El sistema de crédito en el caso de los países hispanoamericanos más tradicionales como México y Perú, sistemas de crédito muy complejos que vienen desde la conquista. Desde el primer momento empiezan a establecer normas para el crédito, ¿no? Y entonces empiezan a crearse gremios de comerciantes que tienen tribunales que juzgan, evalúan los pleitos comerciales y muchos tienen que ver con el crédito, ¿no? Entonces es una historia muy antigua. Y eso se ha venido trabajando mucho en México y Perú. Y por otro lado se ha trabajado mucho el crédito eclesiástico, cosa que en Europa ahora se está trabajando más. Y hay posibilidades de comparar porque el marco institucional es casi idéntico. O sea, el crédito eclesiástico, crédito mercantil en los países hispanoamericanos y en Brasil siguen un modelo institucional europeo, con agregados, con modificaciones. Pero esencialmente el marco institucional del crédito es igual, ¿no? Y eso no lo remarcan los europeos, no lo saben, porque no les interesa leer sobre la América colonial, porque en principio la mayor parte de los especialistas de historia económica, bancaria, financiera, no leen castellano. En Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Bélgica, en Holanda. En España sí, entonces en España hay más interés, pero todavía no mucho, ¿no? Pero hay más, ¿no? Siempre hemos tenido más relación con ellos, ¿no? Entonces, el primer capítulo es el legado del crédito colonial. Y el segundo es los primeros experimentos bancarios en América Latina. El libro lo he traducido al inglés y lo voy a publicar en inglés, pero va a tardar un poquito. Y decidir un poco el orden del capítulo ese y poner primero los experimentos bancarios y después un comentario sobre el sistema de crédito, porque no me gustó cómo quedó el capítulo, pero no lo voy a modificar en español. Pero en inglés sí, porque te piden que sea más apretado, ¿no? Más to the point, ¿no? Y no van a entender la complejidad del sistema crediticio post-independiente, pero sí van a entender que hubo muchos experimentos bancarios, como estos que hubo. Desde la primera hora, cada dirigente de la independencia dijo había que crear un banco, ¿no? Puede parecer algo curioso, pero no es nada curioso. Igual que pensaban hacer una constitución, pensaban hacer un banco. El problemita era que no le funcionaba en general, ¿no? Pero lo intentaron. Casi en todos los países más o menos importantes, ¿no? Por ejemplo, el Banco Auxiliar de Papel Moneda, San Martín lo promovió en el 22.
No le dio resultado, pero existió durante 1 año y medio. Él creía que con eso iba a poder consolidar, apuntalar un Estado naciente. Y lo mismo pasó con en el Banco de Descuentos de Buenos Aires, desde el 23, 22, bueno, García y yo creo que Rivadavia estaban en ese plan, ¿no? En México, el Banco de Avío lo promueve Lucas Alamán, el intelectual político más importante, más lúcido de la primera mitad del 19, ¿no? Y crea el Banco de Avío. Y fue muy importante porque se crearon muchas empresas textiles y algunas de papel y de alguna que otra metalúrgica. En ese periodo, de 1830 a 40, hay un primer brote de desarrollo industrial fabril en México, que no tiene mucho recorrido, pero se relaciona con el Banco de Avío. O sea, son experimentos que son un poco parecidos a los experimentos políticos, ¿no? Pero en general no se vinculan unos con otros, ¿no? Y a mí me parece que vale la pena pensar en el tema, ¿no? Luego, 50-73, ¿qué es lo que encontré al hacer la lectura comparada? Encontré que en muchos países se crearon bancos al mismo tiempo, desde los 50, porque los 50 es la época del despegue de la globalización o del capitalismo internacionalizado, en términos comerciales sobre todo, pero empieza a haber también los flujos de capitales importantes y empieza a haber flujos de migrantes importantes. Y si la globalización la definimos como conexiones e intercambios, ¿no?, entre espacios muy amplios, tenemos que tratar de medirlo, y la medición parte a partir de flujos. Y los flujos son comercio, flujos de capitales, migrantes, podría decirse también transferencia de tecnología, ¿no? Varios elementos que puedes medir, porque si no dices globalización, ¿y qué significa, no? En comercio sabemos muy bien qué significa, importaciones y exportaciones, y comparamos con unos con otros y ya, tenemos una idea, ¿no? Pero en otros campos, bueno, en el caso del 50 en adelante, yo sostengo que ese es el periodo de despegue de la globalización a nivel internacional, y especialmente Europa, Norteamérica y, claro, en tercer lugar, América Latina. Pero hay algo de esto también en Asia, porque los sistemas bancarios comienzan en Asia, aunque muchos bajo un régimen cuasi colonial, pero no necesariamente. El Imperio Otomano empezó a tener bancos en esa época. En Egipto también se creó un banco. En la India eran bancos británicos, pero ya había un sistema de crédito muy complejo previo, ¿no? Entonces, el tema globalización permite pensar también este tema de la historia comparada, ¿no? Pero obliga a leer otros espacios. Tenemos una ventaja en América Latina, y es que no nos confiamos del todo de que lo que nosotros estudiamos sea necesariamente lo más importante, ¿eh? Siempre hay la idea de que hay algo más importante. Eso obliga a saber qué pasó en otros lugares y decir, bueno, ¿fuimos muy tardíos o estábamos a la par? En el caso de la banca, en 50-73, la creación de unos 100 bancos comerciales entre 1850 y 73 indica que era un poco tardía, ¿no? Pero no es enteramente atraso, ¿eh? Yo lo relaciono con lentitud en el desarrollo capitalista, pero no es que no haya capitalismo. Los chilenos han enfatizado mucho eso. Del 50 al 73 para ellos es un periodo de desarrollo capitalista significativo, de sociedades anónimas, de bolsa, de desarrollo de empresas mineras, metalúrgicas y de banca. Una combinación que podemos caracterizar como despegue de capitalismo. Y bueno, el caso de Chile es más que Argentina en ese periodo, más globalizado, ¿no? Pero Argentina también, porque desarrolla una serie de bancos en ese periodo. El experimento más original, insisto, es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y no hay nada comparable en el resto de América Latina. En cuanto a, bueno, llegó a ser el banco más grande de América Latina hacia 1880. Y en cuanto a depósitos, igual que el Reichsbank en Alemania. Entonces, no es un banco chiquito, ¿no? Y luego Banco Nacional o Banco de la Nación, mucho más, ¿no? Banco de la Nación era un coloso dentro de la historia bancaria a principios del siglo XX, ¿no?
Así que eso para mí tiene mucho interés. Ahora, no me quiero extender mucho más, pero porque quiero que esto sirva básicamente a nivel de conversatorio, pero les voy a mencionar 2 o 3 detalles referentes a algo del capítulo, que es el capítulo 3, por ejemplo. Me pareció interesante comparar 3. Porque una cosa es estudiar un país o un banco. Y otra cosa es decirse, bueno, ¿era parecido? ¿Cuáles eran los problemas? ¿Había diferencias? Y aquí decidí que valía la pena mirar los 3 bancos más grandes. El Banco do Brasil, claramente el más grande en esa época. El Banco de la provincia va creciendo, pero todavía no la alcanza. Y el Banco Español de La Habana. Eran los 3 países que tenían más bancos, junto con Chile. Y en Chile los bancos eran un poco más chicos. ¿Y cuál es el paralelo entre el Banco do Brasil, el banco, paralelo o contraste? Banco de Brasil, Banco de la provincia de Buenos Aires y el Banco Español de La Habana. Aquí pueden ver, por ejemplo, en Brasil, los bancos establecidos en la época. Claramente el Banco do Brasil es el más grande, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con estos bancos durante las guerras de los años 60? Porque estos bancos aparecen justo en un momento de guerras. La guerra de Paraguay, por un lado, que involucra a 3 países, y la guerra de los 10 años en Cuba. También hay otras guerras en los 60, ¿no? Guerra civil en Estados Unidos, pero por los motivos que sea, mucha guerra en ese periodo. Y influye sobre la banca y a la inversa. La banca influye sobre el desempeño financiero del gobierno, etc. En el caso de Brasil, por ejemplo, ¿qué ocurrió? Fue que en 1865, cuando ya la guerra está en marcha, el gobierno de Brasil tenía que ver cómo iba a financiar la guerra. Y para esto, claro, necesitaban impuestos. Buscaron también el empréstito siempre con los Rothschild. Buscaron algo de financiamiento de deuda pública interna. Y, por último, emisión de moneda por el Tesoro. Y al Banco de Brasil le quitaron el derecho de emisión. El Tesoro dijo, no, aquí tenemos que controlarlo nosotros. El grupo del emperador y toda su gente querían controlar la emisión por el Tesoro porque daba garantías de que la tasa de cambio no iba a modificarse demasiado. Y eso era para ellos fundamental para mantener el crédito internacional. Y los Rothschild siempre estaban en el punto, ¿no? No dejen que la moneda se vaya al diablo, ¿no? Claro que limita al desarrollo bancario. Y durante 1865 hasta 1880, el Tesoro en Brasil es el que emite. El Banco de Brasil no tiene derecho a emitir, ¿no? Ya no es autoridad propiamente monetaria, es curioso, ¿no? Ya en los 80 la cosa se vuelve más compleja porque dejan que vuelvan a emitir, y no solo el Banco de Brasil, otros bancos. La historia bancaria de Brasil de 1880 hasta 1906 y la refundación del Banco de Brasil es un caos. No está bien escrita o investigada. Y yo he tratado de seguirle un poco, pero está muy complicada. Ahora, es muy interesante porque hay muchos paralelos también con Argentina. En Argentina, bueno, ustedes conocen el despegue de la temprana banca comercial del 54 al 73. ¿Qué pasó? Pero ¿qué pasó durante la guerra del Paraguay, ¿no? Pues en contraste con Brasil, es el Banco de la Provincia el que financia la mayor parte del gasto, ¿no? Lo cubrieron con impuestos, gestionaron un par de empréstitos no muy grandes, pero el que dio más dinero fue el Banco de la Provincia. Y no le quitan el derecho de emisión. Sigue siendo el dominante, ¿no? Y el Banco de la Provincia aumenta actividad y en general
lograron superar el tema de la guerra del Paraguay sin demasiados problemas. No es un tema estudiado a fondo, en mi opinión. Yo creo que habría mucho que hacer en ese campo, ¿no? Y el archivo es fantástico, pero no está muy trabajado, ¿no? Digo, este es el archivo bancario más importante de América Latina, el del Banco de la Provincia, sin lugar a dudas, con la cantidad de información que tiene y el detalle, ¿no? Es una cosa increíble. Yo ahí trabajé hace muchos años y me impresionaba, ¿no? Aquí ven que durante la guerra, no, ya es en los años... El cambio de moneda, de papel moneda, el tipo de cambio, durante la guerra del Paraguay no se modifica demasiado. ¿Sigo o no sigo? El tipo de cambio durante la guerra del Paraguay no se modifica demasiado, lo cual quiere decir que hay muchísima confianza en el Banco de la Provincia, ¿no? Y durante una buena parte se mantuvo en convertible la moneda, ¿no? Aunque evidentemente empezó a haber problemas, ¿no? Luego tenemos una situación diferente en los años 70, ¿no? Observan que ahí hay una crisis, es una crisis bancaria, una crisis monetaria. No llegó a ser una crisis de la deuda, pero tuvo muchos problemas el país en pagar, por eso Avellaneda estaba tan insistente en el tema, ¿no? Dicho sea de paso, en el último capítulo del libro trato de comparar las crisis de los años 70, la crisis bancaria en Argentina, la crisis bancaria en Chile, muy fuerte, y la crisis bancaria en Perú, que fue un desastre, ¿no? Ahora, vamos a el tema del Banco Español de Cuba. ¿Y qué pasó con el Banco Español de Cuba durante la Guerra de los 10 años? Como ustedes saben, es una guerra que involucra muchísimas tropas españolas tratando de reprimir a los rebeldes, la mitad blancos, la mitad negros. Hay muchos esclavos que tratan de liberarse. Pero hay mucho pequeño propietario que también odia el gobierno español. Los plantadores obviamente están en contra de los pequeños productores y de los esclavos rebeldes, y se hace una guerra prolongada. 10 años, por eso se llama así, la guerra de los 10 años. Es un antecedente de la guerra del 95-98 y en realidad es muy parecida, nada más que la trayectoria final de la guerra es distinta, ¿no? ¿Y qué pasó en cuanto al financiamiento? Pues es una guerra que requiere mucho dinero para pagar a los soldados españoles, sobre todo. Hay cubanos también en el ejército, pero hay mucho cubano, mucho español. Y entonces lo que hacen, curiosamente, es pedirle al Banco Español de Cuba, de La Habana, luego se llama de Cuba, que emita mucho para pagar los gastos de guerra. El rojo es la emisión de bancos, pero normal, comercial. Pero el otro, la emisión de guerra, es curiosa, la emite el banco, pero es una cuenta separada. Entonces es un caso un poco complicado. Es banca de emisión para cubrir gastos comerciales y banca de financiamiento extraordinario, de guerra. Y entonces el banco tiene dos cuentas, una de comercial y una de emisión de guerra. Y se emite muchísimo. A mí me parece eso interesante como un problema, ¿no? Para entender. Claro, esto lleva a un problema eventualmente de inflación importante, que tratan de disfrazar la administración española. Y durante la guerra sigue funcionando este mecanismo. Pero
después de su término en 1878, los problemas empiezan a surgir. José Antonio Piqueras, que es gran experto en historia económica y social de Cuba y de la esclavitud y de todo, acaba de publicar un libro que se llama Moneda y malestar social en Cuba. Lo publicó la Casa de las Américas en La Habana y le ganó el premio en el 22, creo, 21, 22, de mejor libro, ¿no? Bueno, es un libro que no tiene todavía mucha circulación porque hicieron 80 ejemplares. Entonces, yo le he dicho a... Sí. No, le he pedido a José Antonio porque lo vamos a presentar a fin de mes de abril en el Seminario de Historia Económica Interinstitucional. Lo van a comentar 3 colegas, pero yo le estoy pidiendo a él que lo pongan en PDF y circule. Ahora, es un libro muy complicado. De todos los que ha escrito Piqueras es el más complicado. Los temas de moneda siempre son muy complicados y cuando lo vinculas con el malestar social, que es lo que hace, se vuelve doblemente, porque cada sector resiente de manera distinta, como ustedes saben demasiado bien, el impacto de la inflación. En este caso de Cuba, en los años 80 hay mucha inflación. Durante la guerra hay como una situación que se acomoda la cosa, ¿no? Pero en los 80 la cosa empezó a volverse muy compleja. Y los españoles lo complicaron más, porque crearon otro banco, el Banco Hispano Colonial, que se encargaba de deuda y que se empezó a hipotecar las aduanas y se vuelve complicado el sistema bancario. Pero aquí lo único que quiero decir, como para cerrar, es que la historia bancaria y la historia política y la historia monetaria se vinculan mucho y hay que buscar formas de tratar de entender la complejidad. Y una de las maneras es hacer historia comparada, porque entonces puedes ver las diferencias, ¿no?, de un país a otro. No es sencillo, pero en general hay más posibilidad de la que en el libro es demasiado amplio, es panorámico. Para una buena comparación habría que tomar, por ejemplo, 2 casos, ¿no?, y comparar el Banco do Brasil y el Banco de la Provincia de Buenos Aires durante la Guerra del Paraguay, y ¡boom!, ¿no? Y entonces ahí sí hay más factibilidad, ¿no? Yo termino, pues ahí en los 80 y le voy a agregar 2 capítulos que ya escribí, pero no voy a entrar en eso ahora. Ahora yo creo que tocaría discutir si vale la pena hacer historia bancaria, Marcelo o Andrés. Y si vale la pena hacer historia comparada. Si vale la pena hacer historia. Muchísimas gracias, Carlos. Pasamos entonces a los comentarios. ¿Quieres comenzar vos? Sí, cómo no. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, más que nada comentario es simplemente disparar algunas cuestiones que me generó la lectura del libro. Bueno, primero estamos acá en presencia de uno de los grandes intelectuales latinoamericanos, historia económica de América Latina. Yo no soy un especialista en el sistema financiero, aunque algunas cuestiones sobre el sector financiero he escrito, y tampoco soy especialista en el siglo XIX, ni mucho menos. Así que entiendo que Carlos me invitó a comentar por ser amigo. Habrá pensado que como amigo iba a hablar bien del libro. Pero habría que reconocer, Carlos no tiene enemigos, pero que un enemigo también habría hablado muy bien del libro, porque la verdad que es un libro maravilloso, es un libro fantástico. Está escrito con una gran maestría y tiene una pretensión todo el tiempo, si bien es panorámico, de instalar debates, de discutir, ¿no? De pensar cómo tratar los temas, la historiografía, ¿no?, sintetizar eso y poner su impronta, ¿no? Así que la verdad que el libro me fascinó. Ayer lo comentaba con Juan Odicio. Ya he leído muchos libros de Carlos, porque Carlos ha escrito muchos libros. Pero particularmente me gustó mucho. Y bueno, quisiera marcar 2 o 3 puntos como para discutir, y en todo caso por ahí que surja alguna pregunta a partir de allí. En primer lugar,
el papel de las instituciones financieras, ¿no? O sea, Carlos está discutiendo todo el tiempo cuál es el papel, el rol que tienen las instituciones financieras en términos de crecimiento económico, que ese es un gran debate, por otro lado, historiográfico del siglo XIX, particularmente del siglo XX, en qué medida, digamos, esas instituciones financieras o el sistema financiero tal cual está establecido permite, acelera, digamos, el crecimiento económico o en definitiva lo inhibe, ¿no? Esta es una gran discusión de los teóricos del desarrollo. En el plano de la historia económica también ha tenido bastante lugar, ¿no? Porque una de las cosas que él plantea precisamente en los primeros capítulos, el segundo capítulo, es esta idea de la tardanza. Él utiliza este término, ¿no? La tardanza en el desarrollo de estas instituciones financieras, y eso lo vincula finalmente a la idea de un capitalismo lento, que es una caracterización un tanto particular del capitalismo, que remite quizás a esta idea de los países rezagados, digamos, ¿no? Que se han utilizado para los países europeos, ¿no? Digo, lento, no tardío en el sentido mandeliano, sino que de desarrollo tardío respecto a otras experiencias. Y en ese sentido, entonces, digo, las instituciones financieras inhibieron el crecimiento económico, y en todo caso ahí la pregunta es ¿por qué, digamos, ¿no? O sea, si estas instituciones financieras fueron también factores que contribuyeron a ese crecimiento lento, junto con otros de gran peso que tienen que ver con los procesos de independencia, las guerras, las rémoras, digamos, o institucionales u otros obstáculos, ¿en qué medida eso estaría vinculado, y es una pregunta en todo caso, a causas más bien internas en el desarrollo de estas organizaciones o de estas instituciones, ¿no? Es decir, si tienen algún problema en la forma en que están organizadas estas instituciones, que en muchos casos son muy sui generis, ¿no? Tienen características muy particulares, o si los problemas estarían más derivados en la relación con el poder político, de la relación de estas instituciones con el Estado, o en definitiva en la relación que estas instituciones tuvieron con la estructura productiva tan particular de ese entonces, ¿no? Es decir, bueno, digamos, si uno piensa más en las causas propias de la organización del sistema bancario y de los propios bancos, o, digamos, los problemas están en la relación con el Estado y con la estructura, ¿no? Porque aquí rápidamente me remitió a esa idea de que existe un mercado de capitales extremadamente pobre, digamos, en ese contexto, y es en todo caso el que hay que estimular, lo cual me llevó rápidamente a esta idea propia de el siglo XX, de los teóricos del desarrollo, de que los países pobres son pobres porque son pobres, ¿no? Entonces acá en este caso lo que tenemos son instituciones financieras que no están desarrolladas, y por eso es que generan un lento crecimiento o un crecimiento pobre del conjunto del sistema, pero a la vez ese sistema pobre es el que no estimula al desarrollo de instituciones financieras más estables o con más impacto, etcétera, ¿no? En este círculo negativo o esta trampa vinculada a la pobreza o a la escasez de capitales, ¿no? Eso me parece que es un gran tema que recorre todo el desarrollo del libro, y bueno, que aparece en cada arista, digamos, o en cada caso particular que se analiza, ¿no? Lo otro que me llamó mucho la atención, digamos, aprendí un montón, es la relevancia de los bancos domésticos, ¿no? Versus los bancos extranjeros, que ahí vos también haces una inserción en la discusión más historiográfica. O sea, la historiografía prestó más atención a la banca extranjera, pero de repente, ¿qué pasa con los bancos domésticos, que parecen ser muy importantes, y repetís además un número de cantidad, 90, no sé cuánto, de bancos, ¿no? Ahora, esta construcción de bancos domésticos, no sé en qué medida, digamos, compite con esos bancos extranjeros, si es versus la banca extranjera o el lugar que tiene la banca extranjera, o si es una construcción vis a vis, conjuntamente con el desarrollo de esa banca, ¿no? Es decir, hay lugar para todos en ese mercado
qué procesos de concentración se dan, etcétera. Porque da la impresión de que estos bancos locales, domésticos, digamos, son muy fluctuantes, son muy precarios, se organizan, se desorganizan, se refundan, ¿no? Frente a los de capital extranjeros. Y estos de capital extranjero subsisten ¿por qué? Por sus propias prácticas internas de gestión bancaria, subsisten porque tienen otra forma de apalancarse, otras tradiciones. Digo, ¿cómo pueden estos sobrellevar en mejores condiciones las circunstancias tan negativas que parecen devenir de ese ambiente institucional y macro más general, ¿no? Después te voy a hacer una pregunta, pero más adelante, sobre el Banco Provincia en relación a esto durante el contexto de la Guerra de Paraguay. Pero digo, lo que me surgía aquí era cuál es la presencia real de esta banca doméstica, ¿no? Y ahí vos planteás otra vez el tema de las fuentes, lo que decías ahora, la necesidad de buscar, bueno, de reponer las estadísticas, etcétera. Pero me preguntaban en vínculo a esta idea que también vos planteás todo el tiempo, que tiene que ver con los alcances concretos de la bancarización. Digo, que haya 90 instituciones, digo, supone avances reales de la bancarización y hasta qué grado, ¿no? Parece más claro después de esto que vos denominás la revolución financiera de mitad de siglo, después de los años 50. Pero ahí me preguntaba, por ejemplo, los bancos hipotecarios, ¿no? El banco hipotecario de aquí, de la Argentina, de la provincia del 72, las cédulas. Uno tiene esa imagen de que están muy difundidos, ¿no? Todo el intercambio de cédulas y la literatura lo tomó. Bueno, acá de esto saben mucho quienes están aquí presentes. Pero, digamos, el real alcance para los productores, ¿sí?, de ese sistema puede estar más limitado. Quizás sabemos bastante menos de lo que está sucediendo. Lo mismo con los bancos después de la década del 80, ¿no? Una expansión notable de los bancos provinciales. Vos creo que señalás, para el caso de la Argentina, 30 bancos privados nuevos en ese contexto antes de la crisis. Pero digo, otra vez, el impacto real sobre el sector productivo parece ser parcial cuando uno mira en algún caso específico, se mete en algún lugar. Yo estaba mirando algunas cosas, recién comentaba con Roberto, de Entre Ríos y de la Colonia. Bueno, sí, están las cédulas, está el banco hipotecario, pero la documentación o las estadísticas de los informes de gobernación, etcétera, dice, bueno, la realidad es el 10% en las operaciones de compra-venta, digamos, no tienen un impacto real, ¿no? Entonces a veces da la impresión de que estamos sobredimensionando la bancarización a partir de las fuentes que miramos, y como no tenemos otras alternativas para revisar otros tipos de fuentes o están limitadas, de esos avances concretos de la bancarización, ¿no? También sucede con el Banco Nación, ¿no? Ya más adelante, en el contexto de los años 30, con el crédito agrario, el Consejo Agrario, parece, digamos, sobredimensionado por ese sesgo de las fuentes, y me parece que se abren muchas cuestiones aquí para matizar o establecer algunos matices necesarios a esas interpretaciones que busquen precisamente reponer lo cuantitativo cuando se puede, que es otra de las sugerencias que devienen del gran trabajo que hace Carlos. Voy rápido para... Después hay un aspecto que me pareció fascinante, que sería como un tercer gran punto de los que yo, digamos, identifiqué o descubrí, o que más me gustaron, que tiene que ver con los debates que vos planteás como una especie de contribución a la historia del pensamiento económico que tampoco está desarrollado. Y acá me parece que es una beta muy original, precisamente para ver qué es lo que están discutiendo, digamos, qué modelos están discutiendo, en qué medida toman esos modelos y hacen ajustes en función de la estructura productiva. Si esas características tan particulares que tiene la banca en los distintos casos nacionales, como decía antes, más sui generis, tienen que ver con ajustes de esos modelos idealizados
a la estructura productiva local. Pero bueno, ahí hay toda una línea que es de dónde debaten, quiénes son los que debaten, en qué medida recogen las demandas de determinados actores, y qué impacto real tienen, digamos, esos debates en la aplicación y definiciones de política. Por ejemplo, en la discusión sobre banca libre, los soristas y los emisionistas, etc. Y eso es una línea como para seguir para otros momentos y también es parte de una agenda que vos estás planteando para los análisis de la banca en América Latina, ¿no? O sea, reponer toda la cuestión de los debates, nos llamamos, digamos, como el sustrato de ideas que está atrás de la construcción de esas políticas y de esas instituciones, ¿no? Y bueno, más en términos de agenda, o para pensar algunas otras cuestiones de agenda, vos lo señalabas hacia el final, el tema de la historia comparada, que ya la construcción de los casos es todo un desafío, pero digamos, si se puede hacer la comparación, sería un gran avance de la historiografía en este plano. Y la otra idea que también deslizas allí, la necesidad de tener unas historias más integrales, de historias bancarias más generales, ¿no? No existe, en caso de la Argentina, por lo menos, esas historias, una historia bancaria más general que aborde en el largo plazo varias de estas instituciones privadas y públicas. Y en particular, bueno, digamos, por algún sesgo mío, me interesó la perspectiva de la banca pública, ¿no? Es decir, ya el Banco Provincia vos tomás básicamente del 54 en adelante, aunque hay cosas antes. Mencionabas del Banco Nacional, bueno, el Banco Hipotecario, el Banco Nación, la Caja Nacional de Ahorro, el Banco Central, el Banco Industrial, etc. Entonces digo, ahí hay toda una línea que refleja precisamente determinadas demandas, determinados cambios en las estructuras, determinados avances precisamente del proceso de intervención estatal. Entonces, descifrar un poco los procesos que llevaron a esa conformación, que se ajustan también a un plano más internacional, pero digamos, en las características particulares de la Argentina, parece muy interesante, y a la vez después tratar de explicar los procesos que llevaron al desmantelamiento de esa banca pública, a la mayor presencia de la banca privada, de la banca extranjera, conjuntamente con los procesos de legitimación de la intervención del sector público en el sector financiero, ¿no? Que es parte también de este proceso más general de globalización de las últimas décadas. Así que digo, se abren como una cantidad enorme de aristas, de interrogantes a partir del libro, además de la propia información y el propio trabajo meticuloso que ha hecho Carlos. Simplemente te felicito y bueno, dejo abierto un poco el juego. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Pasamos a los comentarios de Andrés. Yo desgraciadamente me tengo que ir por estas cuestiones administrativas, realmente lo lamento. Pero bueno, los dejo aquí en manos de Roberto, que va a hacer las cosas muy distintas mejor que yo. Así que, bueno. ¿Vas a conseguir gracias. plata o no? Eso es lo que voy a tratar, pero bueno, está difícil. Gracias, muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a todos y a todos los que han venido. Nos vemos. Gracias. Bueno, entonces vamos a la posta y estamos entonces los comentarios. No, sí, en realidad los comentarios tan exhaustivos que ha hecho Marcelo me han dejado sin demasiada cuerda a mí. Ante todo quería sumarme, por un lado, al agradecimiento a los colegas del Ravignani, a Julio y a todos, y a Roberto y toda la barra por organizar esta movida y conseguir que Carlos, en una fugaz visita que hace tiempo extrañamos, digamos, pueda estar entre nosotros y compartir una de sus últimas producciones, ¿no? Eso es lo principal, y lo otro, bueno, decir ante todo este trabajo de Carlos, que en realidad tiene varias facetas en su actividad investigativa. Digamos, intenta algo interesante, que es desentrañar los orígenes de la banca, de sus comienzos, o sea, desde la formación de la América Latina independiente y desde las raíces coloniales, ¿no?, de América Latina, y desde la época prebancaria, ¿no?, a partir de las primeras formas de crédito.
y se detiene, digamos, o culmina con la primera gran crisis global que, digamos, que afecta a América Latina, que es la crisis del 73-76 o 73-78, según cómo se mire y qué país uno tome. Desde mi punto de vista, digamos, es un periodo anterior a lo que yo he ido trabajando. Yo soy un hombre de los 80. Digo, todo eso es historia antigua. Ni hablar, pensar en Marcelo, que está un hombre del siglo XX, fordista y demás, ¿no? Pero pero en el caso mío me parece interesante el tema de pensar en un momento que están empezando a florecer instituciones bancarias y sobre qué terreno, ¿no? Porque en los 80 uno encuentra del siglo XIX, digamos, si se quiere, el gran impacto de la globalización financiera y, digamos, un reforzamiento de los vínculos comerciales, ya sabemos, navegación a vapor y una cantidad de cosas, inmigración masiva, etcétera, que refuerzan y estrechan los vínculos de América Latina y particularmente esta región con Europa y con el occidente, con el mundo occidental industrializado. Pero digamos, este periodo del 50 al 78, o del 50 al 73, si se quiere tomar el momento de disparada de la crisis, digamos, nos encuentra con un momento inicial donde de alguna manera aparecen algunas cosas que luego van a tener otro desarrollo, ¿no? Y eso me pareció, digamos, una de las cosas interesantes, sobre todo porque uno, viéndolo en los 80, uno encuentra, si se quiere, ya la banca desde arriba. La banca desde arriba, quiero decir, están, en el caso argentino, la banca privada creada por un poco a instancia de las colectividades inmigrantes en pleno impacto de la inmigración masiva. La banca extranjera bajo el impacto, digamos, de la afluencia masiva de capitales. Y en el periodo anterior, en realidad, lo que está apareciendo es la construcción, como decía Marcelo, ¿no? A partir de las necesidades sobre el terreno, de las necesidades locales, de las primeras instituciones destinadas a satisfacer eso, ¿no? Digamos, es como un proceso más molecular que el que luego, de alguna manera, se va a solapar con toda este baño de globalización financiera y digamos, de flujos masivos de inmigración y comercio que inundan los países, sobre todo más adelantados de América Latina, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es interesante. Quizás la parte donde del número de instituciones nos deje la incógnita, bueno, estas instituciones qué tamaño tienen, qué penetración, etcétera. Pero el simple hecho de hablar de la posibilidad de rastrear este tipo este número de entidades en una plétora de países, nos está indicando eso, ¿no? El crecimiento molecular a partir de las necesidades. Cuando uno ve el otro gran tema que tiene Carlos y que lo ha desarrollado desde temprano, en realidad él ha sido un gran animador y sigue siéndolo, ¿no? De reuniones internacionales, de movidas internacionales a realizar proyectos investigativos. Bueno, uno ha sido de hace años el de la banca, pero ha tenido también la historia de la deuda externa de América Latina, bueno, más recientemente la de las crisis financieras internacionales, y esta capacidad, digamos, de mirar los temas globalmente, no en el sentido digamos, noroccidental de la globalización, sino de conjunto, y al mismo tiempo de poder establecer lazos comparativos, digamos, creo que una de las cosas más estimulantes, ¿no? Digamos, uno de los problemas que tenemos en la Argentina es, en el caso de este tipo de historias, es que, bueno, la poca cantidad de jugadores que en realidad tenemos en la historia bancaria. Uno se preguntaría por qué. Quizás uno de los problemas es la dificultad para
ver para meterse en algunos terrenos, ¿no? Pero para meterse en los archivos, para meterse en los lugares donde pueden haber este tipo de información y construir historias. Ha habido algunos casos que se han ido abriendo, ¿no? El caso que nos ha tocado con Marcelo a partir de un aniversario y el Banco de la Nación. Fernando Rocchi ha tenido otra experiencia parecida con el Banco Ciudad hace poco, pero digamos, me ha pasado particularmente, en el pasado trabajando con el caso del Banco Francés, que en realidad hay una gran reticencia por parte de los banqueros y finalmente está pasando el problema de que después de una gran estabilidad de las instituciones de crédito tal como las conocíamos, a partir de los últimos 20, 30 años ha habido una total, digamos, solapamiento, fusión y transfiguración de muchas entidades. Entonces, de pronto uno dice, ¿dónde quedaron los archivos? ¿Cuáles son los interlocutores? ¿Y cómo hago ahora para repartir el espinel? Pero uno de los problemas que tiene la historia bancaria creo que es común a la historia de empresas, y que es, bueno, los empresarios y los banqueros no siempre son muy afines a la entrada de los investigadores, a menos que quieran hacer una historia a pedido, ¿no? Para mostrar, digamos, las glorias, digamos, de la entidad. Así que, digamos, esos son algunos de los problemas. La historia bancaria en la Argentina ha tenido además el otro tema, que es, acá ha habido una tradición de historia monetaria importante, muy ligada a todos los despelotes monetarios que ha habido en la Argentina desde el siglo XIX en adelante, pero en realidad la historia bancaria ha sido siempre una rara avis, ¿no? De alguna manera ha sido el estímulo de gente como Carlos, los españoles y de otras latitudes donde ha venido mucho el convite para retomar acá un poco la investigación de los establecimientos locales y ver qué se puede aportar desde ahí. Pero el tema de la historia monetaria tiene algunos puntos en común, sin duda, porque bueno, el capitalismo de alguna manera supone un desarrollo de las transacciones monetarias, un mercado monetario y demás. Pero el tema del crédito en particular, digamos, alude a una dimensión que muchas veces la historia monetaria soslayó, que es el tema de los actores, ¿no? Entonces, las dimensiones macro muchas veces se soslayan. Está bien, la monetización es un índice que puede, de alguna manera, indicarnos algo de esa economía, pero sin duda es por el lado de las relaciones de crédito donde podemos ir hacia los actores y hacia qué sectores están integrados o no, ¿no? Y la última cosa con respecto a la reflexión al cuadro, digamos, cuando Carlos hace ese cuadro del número de entidades y su distribución por los países latinoamericanos, quiero decir, ahí los que aparecen como las grandes figuritas son Brasil y Cuba, ¿no? Que tienen en ese cuadro 20 entidades frente a una segunda línea constituida por Argentina, Chile y Perú con 2 entidades. También nos da una idea, bueno, de qué momento está parada la Argentina y cómo está de alguna manera relacionado con las distintas regiones de América Latina en ese proceso, ¿no? Es decir, claramente desde principios del siglo XIX es Brasil el país que lleva la delantera en la conexión con los centros metropolitanos, tanto de comercio como de financiamiento, ¿no? Y creo que es el único que no incurre en el default de la deuda latinoamericana y que las relaciones con la Casa Rothschild se mantienen desde aquella época y demás.
Y Cuba tiene ese estatus colonial, que es la perla de España. Entonces, un poco a mí me queda también la pregunta cuando se dice el financiamiento de la guerra de los 10 días, de los 10 años por parte del Banco de Cuba, que emite desde Cuba. Pero, digamos, el financiamiento es al ejército español. ¿Cómo es ese tema, ¿no? Porque me hace recordar otra investigación de Carlos sobre el imperio, en donde México aparecía como el gran financiador de las guerras imperiales que la corona llevaba adelante hacia fines del siglo XVIII, ¿no? Pero dentro de eso, en la clase media o la línea media aparece Argentina con Chile y Perú. Bueno, Perú es el último resplandor de esa era, digamos, del guano, que le da una prosperidad que luego se va a derrumbar y va a terminar con el desastre de la Guerra del Pacífico, ¿no? Finalmente llevando al país a un marasmo, ¿no? Pero en el caso de Chile también aparece un poco esta situación, ¿no? De un país que, digamos, que tiene resuelto un problema que la Argentina todavía en ese periodo no tiene resuelto, ¿no? Porque, ¿cuál es la institución más grande que tiene la Argentina para ofrecer y que, digamos, emula o compite con lo que podría ser el Banco do Brasil, el Banco Nacional? Es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, no es el Banco Nacional ni ninguna institución federal, ¿no? Entonces, tenemos ahí un problema que es que en realidad en el proceso argentino la integración económica todavía no se ha terminado de consumar y es sobre todo la región más adelantada, Buenos Aires, la que tiene la delantera. Uno podría tentarse a decir, bueno, es el puerto que de alguna manera de Buenos Aires, digamos, desencadena este tipo de formaciones financieras que permiten esta escala, asumir esta escala. Y ahí también tendríamos que hacer jugar al Estado, ¿no? Es decir, a diferencia de varias de las otras entidades, algunas nacidas de comerciantes banqueros, claramente el Banco Provincial no está nacido de comerciantes banqueros, sino de una entidad que en todo caso, en su origen, el Banco de Descuentos pudo haber estado ahí metido en los comerciantes banqueros y sobre todo los comerciantes ingleses, pero en el caso, digamos, de su historia reciente es un organismo de emisión estatal devenido en organismo de crédito y depósito, ¿no? Entonces, digamos, es como que es una rara avis que al mismo tiempo muestra los avances y las desigualdades, en el caso argentino, respecto a otros, ¿no? Chile me parece que en ese sentido tiene resuelto el problema de la integración y en todo caso está desarrollando un sistema de banca que luego Carlos le va a dedicar un espacio especial con el debate de banca libre, pero que marca el grado de madurez relativa que tenía en esa integración en esa integración nacional por un lado y por el otro lado internacional del Pacífico, ¿no? Bueno, yo lo dejaría acá y creo que Carlos, con lo que ya había dicho mi colega y con lo que él trajo previamente, tiene ya un terreno para seguir conversando, pero lo interesante es este auditorio, ¿no? Con el Instituto Ravignani, con una cantidad de colegas que han trabajado toda la primera mitad y algunos ya avanzando en la segunda del siglo XIX. Es casi el auditorio ideal para discutir estas cuestiones en las cuales se ha metido nuestro amigo, ¿no? Muchas gracias. Andrés. Bueno, Carlos, no sé si quieres contestar los comentarios o quieres que agreguemos alguna posibilidad. Mira, son dos o tres puntos Sí. y luego abrimos, ¿no? Perfecto. Uno, lo que mencionó Marcelo, no voy a discutir lo de la relación entre banca y desarrollo económico porque estamos muy complicados, ¿no? Es un problema teórico muy amplio y para ese periodo pues es un capitalismo emergente. Todavía discutir eso me parece un poco prematuro. Pero para el periodo de mediados del siglo XIX, a mí me interesa señalar que hay poca gente, insuficiente número de gente que se ha metido a estudiar
las entidades bancarias, ¿no? Y hay que estudiar dos cosas, las entidades y el marco institucional, o sea, legal, bancario, etcétera, etcétera. Y eso en la literatura bancaria internacional es muy clara, tanto la normativa monetaria como la normativa bancaria, etcétera, 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 como marcos de referencia, pero luego las entidades, que es historia empresarial, como dijiste. Y hay muy poca gente que lo hace, ¿no? ¿Por qué? Bueno, obviamente por lo que dijo Andrés, las fuentes son escasas, pero no siempre. Insisto, en el caso argentino, tienen acá una fuente formidable. Ningún otro país tiene un archivo como el Banco de la Provincia, ¿no? Digamos, en riqueza regional, con los mapas, con la gente, los créditos en cada zona, etcétera. Es impresionante. Banco hipotecario es más complicado porque parte de los archivos están. El banco hipotecario de la provincia está en La Plata y casi nadie lo trabaja, es inmenso, ¿no? O sea, la cantidad y muy revuelto, no está bien indexado. El Banco Hipotecario Nacional está acá en la Academia de Historia, ¿no? Y Cortés Conde y Amaral un día me llevaron a ver lo que tenía, ¿no? Es un lío, ¿no? Estudiar esos bancos. Pero puede empezarse con una cosa más sencilla, que son los informes anuales, las memorias, donde hay memorias. En muchos casos hay, en otros no. Pero hay que identificarlos y hay que ver cuáles bancos tienen más memorias e informes para hacer algo racional de organización de la información y ver si puede sacarse en unas series y una tendencia general. A mí, yo cuando me metí a esto, pues es desde hace muchos años, compraba libros sobre banca porque no encontraba en las bibliotecas en México o en otros lugares suficiente información sobre la historia de la banca en América Latina. Había trabajado deuda, pero yo me hacía una pregunta, bueno, los países latinoamericanos sí carecen de mercados de capitales adecuados para financiar deuda a mediano y largo plazo, ¿no? Eso es obvio desde el principio. Y por eso se van a contratar deuda externa. Y ha sido repetido y repetido, ¿no? Porque los mercados de capitales domésticos son limitados, o lo han sido hasta época bastante reciente. Pero me preguntaba qué pasaba en realidad con los mercados financieros domésticos, no los mercados de capitales a largo plazo, sino mercados financieros. Y no encontraba respuestas. Y entonces dije, bueno, hay que mirar la banca y ver cuándo se desarrolla la banca. Porque para los norteamericanos o europeos el tema de la deuda es presente, está presente, consciente, pero no creen o no saben o no les interesa pensar que hay sistemas bancarios que se desarrollaron, aunque más lentamente, en otros continentes, sea en América Latina, sea en Asia, sea en Oceanía, sea bueno, Asia en general, ¿no? Sea Medio Oriente, que tenía también muchos bancos, se desarrollan desde esta época, muchos eran neocoloniales, otros no, ¿no? Y entonces me parecía que mostrar que hay un desarrollo bancario en una región que no es de los países más avanzados, tiene interés. Que sea lento o tardío ya es para discutirlo, ¿no? Porque los primeros bancos en los años 50, pues van más o menos paralelos con muchos por ejemplo, el Banco de la Provincia o el crédito hipotecario chileno, que el que se crea en 1856, van al mismo tiempo que el Crédit Foncier y el Crédit Agricole en Francia. Y toman el modelo, lo copian, lo adaptan, hacen modificaciones, ¿no? Hay varios bancos hipotecarios de la época, como dice Marcelo, bastante pequeños. No tienen mucha influencia, salvo que empieza a ser más importante el banco hipotecario de la provincia de Buenos Aires. Esa sí empieza a tener un peso considerable, ¿no? Habría que medir, habría que ver qué importancia tuvo, pero evidentemente el sistema de banca hipotecaria de Argentina fue el más grande, el más extenso en América Latina. Vendían cédulas a lo bestia en los años 80 en Europa, había confianza aquí, y después de la crisis de los 90 retomó su camino,
pero está muy poco trabajado, ¿no? Yo he buscado, hay historias oficiales de la banca hipotecaria, pero hay muy pocos trabajos específicos sobre los bancos hipotecarios. Y eran la base, una de las bases más importantes de ese desarrollo agropecuario y ganadero y también especulativo, ¿no? Tomando créditos hipotecarios para fines diversos, desarrollo urbano, lo que quiera. Hay varios artículos muy interesantes sobre eso, pero me parece que hay mucho campo para desarrollar ahí, que las memorias proporcionan mucha información y que vale la pena seguir explorando ahí. Ahora, son 90 bancos, por lo menos, domésticos, como dijiste, y hay 6 bancos extranjeros que se crean, británicos básicamente, y son todos más chicos que los bancos grandes domésticos en América Latina. La teoría bancaria tradicional, desde Jocelyn y los demás después, es que los bancos británicos fueron pioneros. Pues no, porque ya había buen número de bancos domésticos que se han creado en América Latina. Y cuando entran los bancos británicos, encuentran que hay una buena parte del mercado que no pueden tomar, ya está controlado, sobre todo las relaciones con el Estado, pero también a nivel más regional, etc., ¿no? Y tienen mucha precaución, porque ya hay problemas financieros, monetarios, etc., y entonces son más conservadores. La ventaja relativa que tienen es eso. Los bancos británicos son más conservadores. Trabajan muy específicamente en comercio exterior. Algo dan a préstamos a ganaderos, etc., pero no mucho. Y cada crisis ellos están en mejores condiciones porque mantienen reservas más altas y logran sobreponer. Pero eso no quiere decir que sí sean los más grandes. En el caso, Gail Trainer lo ha demostrado en el caso de Brasil. Los bancos británicos y alemanes son más o menos importantes en Brasil hasta 1914. Después, ¡pum!, se van para abajo. Y ahí nos lleva a otro tema. Bueno, en Argentina más o menos lo mismo. Los bancos británicos, la verdad, siguen existiendo, pero en su peso en el conjunto es relativamente limitado. Los bancos que ha estudiado Andrés, Banco francés, Banco español, Banco de Italia, etc., esos es difícil calificarlos como banca extranjera. La mayor parte del capital es nativo, ¿no? Pero, bueno, juegan un papel importante. Pero yo creo que después del 14, la tendencia en toda América Latina tiende a ser que la banca extranjera pierde peso. Antes de inversores franceses en empresas bancarias en general vinculados con el gobierno o con temas hipotecarios. Son sus dos especialidades.
Banco Nacional de México lo impulsan los banqueros franceses en combinación con comerciantes españoles, alemanes, norteamericanos y mexicanos. Y va a ser el banco más grande. Pero eso también ocurrió en otros casos, como Banco Imperial Otomano, por ejemplo. Los franceses fueron muy fuertes. El Banco Internacional de Brasil, que era un banco muy vinculado con el gobierno. Los franceses tienen un modelo de asociación con capitalistas y muy vinculado, les interesa mucho el financiamiento de operaciones de obra pública, de financiamiento público. Son muy diferentes de los ingleses, que están más bien en el comercio, se especializan mucho en comercio exterior, ¿no? Entonces, una vez que uno se empieza a meter, empieza a ver, bueno, hay muchas cosas que estudiar ahí, ¿no? Y hay unos pocos que trabajan estos temas, ¿no? Aquí presentes, ¿no? Dicho sea de paso, una última cosa mencionó Marcelo, en el capítulo 4, debate entre banca libre y banca monopólica de emisión. Ese debate se da en todos los países de América Latina a partir de los años 60. En algunos casos ganan los bancos, los que están a favor de free banking. En otros casos, monopolio de emisión, en Brasil y en Argentina, por ejemplo. Pero en Chile y en Colombia gana el free banking. Pero no dura demasiado. Ese debate es muy interesante porque está en el Parlamento, sobre todo en el Parlamento, y después en la prensa. Y entonces es parte de la historia del pensamiento económico y hay una asociación de historia del pensamiento económico que trabaja estos temas, con las que no hay tanta relación con la gente más, digamos, en historia económica, etc., ¿no? Aquí, de hecho, ahora está Matarí, el hijo de un colega haitiano, y está en la facultad. Y está trabajando con el grupo de pensamiento económico, ¿no? No sé quiénes son, ¿no? Pero veo que es un grupo diferente y sus congresos son diferentes. Tienen como 120 miembros en América Latina y hacen reuniones un poco más chicas, especializadas, muy interesantes, y van desde esa época hasta cosas más recientes, ¿no? Y otra asociación que es muy interesante, con la que debiera haber más relaciones, es la European Association of Banking History. Esa es la más grande de estudios de bancarios. Incluye alrededor de 90 bancos europeos, todos los bancos centrales y todos los bancos privados importantes. Y en América Latina yo les he tratado de convencerles cada vez más de que tienen que incorporar a los bancos centrales de América Latina. Y si algún banco privado quiere, bueno, como muchos, no. A ver, este año por suerte hay dos que han entrado. El Banco de México entró como miembro de la European Association of Banking History y el Banco de la Reserva Peruana, ¿no? Aquí se hizo esfuerzos con el Banco Central, en otra época, ¿no? Pero ha sido muy así de variable. Brasil no ha entrado. Brasil tiene un archivo, el Banco Central tiene un archivo, pero ¿dónde está? ¿No? Dicen que lo tienen, pero ¿cómo consigues el acceso? ¿No? Ese tema de los archivos ya saben que a mí me interesa mucho, porque siempre es un problema, ¿no? Ahora en México tenemos el archivo del Banco Nacional de México y el archivo del Banco Central. Por lo menos hay dos grandes fuentes de información donde se puede trabajar y hacer investigación, ¿no? Y la información que tienen es para cualquier sector económico es muy, muy interesante.